En el presente video compartiré con ustedes dos ejemplos más de resolución de triángulos. Acompáñenme. Supóngase que tenemos este triángulo con las siguientes medidas. Tenemos 10 centímetros, tenemos un ángulo alfa, tenemos este ángulo que ya me dan la medida, tenemos la hipotenusa acá, lado C, y a este lado le vamos a llamar el lado B. Por ende, este sería A. Bueno, entonces vamos a resolver este triángulo. Recordemos, resolver un triángulo es encontrar las medidas de todos los lados y de todos los ángulos. Como en este caso ya nos dan este ángulo de aquí y por default ya sabemos que este ángulo es de 90. Nosotros perfectamente podemos encontrar la medida del ángulo alfa, ¿cierto? Entonces, como ya me dan este ángulo, nosotros ya sabemos que la suma del ángulo alfa más la medida de este ángulo, que le podemos llamar el ángulo beta, alfa más beta es igual a 90 grados, ¿sí? Estos dos ángulos, este de aquí y este de aquí, suman 90 siempre. Eso ya lo he explicado. Entonces, como ya tengo el valor del ángulo beta, lo reemplazo. Alfa más 32.5. Esto es igual a 90. Y entonces el ángulo alfa es 90 menos 32.5. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a 90 menos 32.5. Y esto nos da 57.5. Ya tenemos la medida del ángulo alfa. Entonces prácticamente ya tenemos las medidas de todos los ángulos. Este es 57.5, 32.5 y este ya se sabe por default que es de 90 grados, ¿sí? Ahora, lo que nos falta aquí es encontrar la medida de dos de los lados. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar las medidas de los lados? Recordemos, para aplicar el teorema de Pitágoras necesito como mínimo dos lados. Pero en este caso, como solamente nos dan un lado, entonces no podemos aplicar el teorema de Pitágoras porque tenemos demasiadas incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando solamente tengamos la medida de un lado, vamos a aplicar las funciones trigonométricas. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es definir qué lado queremos encontrar primero. Bueno, supongamos que queremos encontrar la medida del lado B, digamos. Entonces, para la medida del lado B, vamos a pensar en una función trigonométrica que me relacione B, que es el lado que quiero encontrar, y que me relacione el lado que ya tengo, que es 10 centímetros. Y lógicamente el ángulo. Entonces quiero que pensemos. Pensemos en una función trigonométrica que me relacione este lado, B, el ángulo, y este lado, el que ya me dan. ¿Qué función trigonométrica sería esa? Que me relacione este lado, el que quiero encontrar, el valor de B, este lado, y el ángulo 32.5. ¿Qué función sería esa? Sería la tangente, ¿cierto? Porque la tangente de 32.5 es el cateto opuesto, que es B, lo que yo quiero encontrar, entre el cateto adyacente, que es 10, lo que ya tengo. Entonces, para encontrar B, vamos a aplicar la tangente. Tangente del ángulo de 32.5. Es el cateto opuesto, que es lo que yo quiero encontrar, B, es B entre 10. Entonces B es igual, este 10 divide, multiplica en el otro lado. Es 10 por la tangente de 32.5. Y eso nos queda 10 por la tangente
de 32.5, eso nos queda que B es aproximadamente 6.4. Entonces tenemos que B es igual a 6.4 centímetros, redondeándola en décimas. Ya tengo B. Ahora me falta, este ya está, ahora me falta el valor de la hipotenusa. Como en este caso ya tenemos dos lados, tenemos 10 y tenemos B, ya se puede encontrar la hipotenusa o por teorema de Pitágoras o también podemos seguir con otra función trigonométrica. Yo lo voy a hacer por otra función trigonométrica para que practiquemos las funciones. Entonces, el siguiente paso ahora es encontrar el valor de la hipotenusa. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera. Vamos a buscar una función trigonométrica que nos relacione lo que queremos encontrar, que es C, el ángulo. Para encontrar C, relacionamos el ángulo, el lado que quiero encontrar, que es C, y un lado que ya me dan, puede ser este de aquí. Como ya tenemos dos, podemos utilizar este o el de 6.4, cualquiera. Supongamos que vamos a utilizar el de 10, ¿vale? ¿Qué función trigonométrica me relaciona? C, el ángulo, y 10. ¿Qué función trigonométrica es esa? Sería coseno, ¿cierto? El coseno del ángulo de 32.5 es cateto adyacente al ángulo, que es 10, entre la hipotenusa, que es C. C multiplica acá, entonces me queda C por el coseno de 32.5. Igual a 10, ¿verdad? Pero yo quiero C. Entonces, este coseno está multiplicando C, pasa a dividir. Entonces, nos queda 10 dividido entre el coseno de 32.5. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto es 10 entre el coseno de 32.5? Y nos queda que C es igual a 10 entre el coseno de 32.5, 11.9 aproximadamente centímetros. Y de esa manera pues ya tenemos resuelto el triángulo. Tenemos las medidas de los tres lados. Ya tenemos la medida de la hipotenusa, que es 11.9 centímetros. Ya tenemos la medida de este cateto B, que es 6.4. Ya tengo la medida del ángulo alfa, 57.5. Ya está resuelto. Muy bien, compartiré con ustedes un ejemplo más. Supónganse que tenemos este triángulo. Tenemos el ángulo alfa aquí. Luego aquí tengo el lado A. Este lo vamos a dejar pues como para encontrarlo. Aquí tenemos B. Y tenemos el valor de la hipotenusa. 4 raíz de 3 centímetros. Y este ángulo ya me lo dan, que es de 60 grados. Y nos piden resuelva el triángulo. Bueno, de manera análoga que el anterior. Como ya nos dan un ángulo, el otro ángulo se encuentra muy fácilmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que la suma de estos dos ángulos, por lo que ya he explicado, estos dos ángulos me suman 90 grados. Porque este es 90, y si estos dos me suman 90, 90 más 90, 180, que es la suma de los ángulos internos en todo triángulo, ¿cierto? Entonces, para encontrar la medida del ángulo alfa es, recordemos, la suma del ángulo alfa más este, siempre, pero siempre, me suman 90 grados. Entonces, alfa es igual, el 60 pasa a restar allá y 90 menos 60 es 30. ¿Estamos? Ya tenemos la medida del ángulo alfa. Es decir, ya tenemos la medida de todos los ángulos, porque este ya sabemos que por default es 90. Ahora me falta encontrar los catetos A y B. Entonces, para encontrar cada uno de ellos, bueno, hay que definir cuál queremos encontrar primero. Puede ser A o B, cualquiera.
Supongamos que queremos encontrar primero el cateto A. Entonces, lo mismo que el problema anterior. Vamos a buscar una función trigonométrica que nos conecte lo que quiero encontrar, el cateto A, el lado que ya me dan, 4 raíz de 3, y el ángulo que ya me dan, que es 60. ¿Qué función trigonométrica me conecta estos tres que están acá? Es la función coseno, ¿cierto? Porque coseno de 60 es el lado adyacente, que es A, lo que yo quiero encontrar, entre la hipotenusa, que es lo que ya me da. Entonces decimos que el coseno de 60 es igual a, coseno es adyacente. ¿Cuál es el lado adyacente? La camita del ángulo. La camita es A entre la hipotenusa 4 raíz de 3. Ahora esto divide, multiplica. Y A nos queda que es 4 raíz de 3 por el coseno de 60. Y nos queda que eso es por coseno de 60, nos queda que A es 2 raíz de 3 centímetros. Que si lo dejamos en decimal, nos queda 3.5 centímetros. Y luego, para encontrar este otro cateto, el B, de igual manera, voy a borrar aquí, vamos a conectar B, que es lo que yo quiero encontrar, el lado que ya me dan, 4 raíz de 3, y el ángulo. ¿Qué función trigonométrica me conecta estos dos lados y el ángulo? Recordemos que B es el cateto opuesto, porque está enfrente del ángulo. Cateto opuesto y 4 raíz de 3 es la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona opuesto entre hipotenusa? Es el seno, ¿cierto? El seno del ángulo de 60 es cateto opuesto, que es B, lo que yo quiero encontrar, entre la hipotenusa, que es 4 raíz de 3. Entonces B es igual a, multiplica 4 raíz de 3 por el seno de 60. Y de esa manera nosotros obtenemos ese cateto. 4 raíz de 3 por el seno de 60. Y nos da igual a 6 centímetros. Y ya tenemos las medidas de todos los lados del triángulo y todos los ángulos. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por su atención.